Hola a todos, yo soy Carlitos Barría y son bienvenidos a Valor Humano, un espacio donde conversaremos de negocios y liderazgo, poniendo siempre a las personas primero. Serán invitados a este espacio referentes del mundo empresarial para que nos cuenten cómo es que llegaron a posicionarse y cómo lo hacen para crear equipos más fuertes. Cada capítulo lo haremos desde este hermoso y cálido lugar. Me refiero a Aima Restaurant, un lugar donde no solo vienes a comer, sino también a vivir una experiencia única, donde se respira territorio, fuego y origen. Si aún no lo conoces, te invito a vivir esta emocionante experiencia. Y por cierto, toda esta producción está a cargo de Viento Studio, un lugar donde puedes cumplir todos tus sueños audiovisuales. Hoy, en nuestro primer capítulo, conversamos con Catherine Toledo, dueña y fundadora de Aromas de Encanto, empresaria magallánica, experta en bienestar olfativo, mamá de Agustín y Luciano. Conversamos de los juegos que hacía en su infancia y cómo ya marcaron su destino, las difíciles decisiones que ha tenido que tomar como líder y cómo es llevar adelante la responsabilidad de 70 trabajadores y las familias que ellos representan. Y ahora vamos a ver el capítulo. Katy, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Súper bien, gracias a ti por invitarme a conversar un rato. Mucho movimiento. Sí, todo el tiempo. Oye, este espacio se ha creado para conversar de personas. Porque hoy en día, de repente en el movimiento de las empresas, se está percibiendo que se están dejando un poco de lado las emociones de las personas por seguir el negocio, ¿ya? Entonces, este espacio está creado para entender que las personas deben tener su lugar en cada organización. Pero antes de profundizar, Catherine Toledo Aynol, nacida un 21 de marzo, Aries, empresaria magallánica, casada, madre de Luciano y Agustín, apasionada por los aromas y la decoración. Además de todas estas descripciones, ¿quién más es Catherine Toledo? Wow, tengo harto que contar. Y me gusta hablar del emprendimiento, el liderazgo de las personas, la emoción, y considero que lo que dices tú de repente, el día a día y el trajín que uno tiene hace de que pierdas el equilibrio en un montón de cosas. Sí. En llevar la parte laboral con lo profesional, lo familiar, entonces eso es lo que más hoy en día cuesta. Entonces es un súper entretenido tema para conversar. Muy bien. Para continuar, creciste entre Punta Arenas y Porvenir, en una familia profundamente comerciante. Tus padres se separan y pasas gran parte de tu infancia con tus abuelos, siendo tu abuela una figura clave. Mirando hoy a la Catherine líder, ¿qué rasgos de carácter nacen en esa infancia y sigues usando hoy sin darte cuenta cuando lideras equipos? Yo creo que el tema familiar, cuando uno va creciendo, si bien es cierto, hay veces en que uno de chica va viendo todo ese ritmo, no le toma el peso hasta que ya vas creciendo. Entonces hoy en día me pasan muchas cosas que vivo y que las viví de chica, pero en el otro escenario, o sea, con una inmadurez obviamente, jugando, pero si bien es cierto, siempre estuve como súper relacionada en los negocios de mi familia. Sí. Y también lo bueno es que tú te vas dando cuenta que cuando grande, ejerzas lo que ejerzas, estudies lo que estudies, hagas lo que hagas, tienes que tener un lado comercial, por decirlo así, o un lado donde uno sin querer tiene que estar como siempre pensando en cómo hacerlo mejor. Sí. Pero hoy en día también nos pasa, y me pasa mucho, de que más allá de hacerlo mejor es hacer algo que te haga sentir bien, feliz, contenta. Entonces, y eso es lo que buscan muchas personas. Y hay personas que tenemos la suerte de hacer lo que queremos, de hacer lo que nos apasiona, porque hay muchas personas que hacen lo que tienen que hacer porque no tienen otra salida nomás. Entonces, de chica siempre me gustó los negocios. Siempre me gustó inventar los negocios, hacer negocios, jugar con negocios. Yo la verdad que con muñecas jugué muy poco, pero sí jugaba con papeles de bancos, por ejemplo. Creaba como mi propia empresa. Pero lo que me llamaba la atención y ahora me da mucha risa es que yo siempre era la jefa. Yo era la jefa para todo. Entonces, y eso me fue pasando a medida que fui creciendo también, porque siempre participé en deporte o en cosas del colegio.
Entonces ese liderazgo lo fui trayendo de chica, tanto en los juegos como también en el crecimiento que pude ir teniendo, donde pertenecía a Federación de Estudiantes, la parte del deporte, era como capitana del grupo. Entonces ese liderazgo uno lo va fortaleciendo a medida que vas creciendo, Sí, pero madurando. muchas veces como que lo traes Innato. como innato. Sí. Sí. ¿Te suena todo, todo? Todo. Era mi empresa. Era la empresa que yo creé cuando era chica, que así se llamaba porque era un modelo de negocio Ya con donde modelo de negocio. tú podías hacer todo. Podías pagar la luz, el agua, el Ok. gas, podías comprar, podías hacer lo que tú quisieras. Entonces, después me llamaba la atención porque pasaban los años, te estoy hablando, imagínate, yo ya tengo sus buenos años, y ese modelo de negocio ahora existe. Claro. Y la verdad que en la práctica Fuiste visionaria. funciona fantástico. Entonces es increíble como de repente esas ideas te llevan a recordar ciertos momentos que yo viví de chica. Pues, es ¿Cuándo como sentiste entretenido. que eso dejó de ser un juego y ya pasó a ser parte de tu identidad? Lo que pasa es que en términos de al momento de ponerme objetivos, como siempre traté de hacerlo, o sea, tratar de ir concretando cosas. Entonces, a medida que yo iba creando algo, o formando algo, teniendo la idea de algo, la idea siempre es como es que terminar las cosas. Sí. Entonces, ya empezó de ser un juego el tema de los negocios cuando ya hay más familias que dependen de ti, cuando Sí. ya el tema cambia de color, cuando ya tienes mucho más responsabilidades, cuando eres sola, cuando tienes una idea, puedes tenerlo como hobby, puedes decir, pucha, si resulta bien y si no resulta bien, bueno, no pasa nada. Pero distinto es cuando tú armas un negocio, hay personas que confían en tu proyecto, confían en la manera en que tú vas a liderar y llevarlo a cabo. Entonces ya no puedes decir, pucha, si nos vendemos no pasa nada, Y hay si nos va compromiso. mal no pasa nada, no, pues pasa. Entonces va el compromiso que uno va teniendo con las personas también. Y uno también se va poniendo objetivos y se va poniendo metas y se va poniendo más parámetros como para decir, a ver, si pudimos lograr esto, ¿por qué no esto otro? Desafiante. Entonces te vas poniendo desafíos Sí. a lo largo del camino donde eso también te ayuda a aprender y te ayuda a crecer, porque cuando yo partí en el mundo del emprendimiento, yo sentí que me faltaba carácter. Yo sentí muchas veces que me faltaba carácter. Había veces en que me bajoneaba, hay veces que yo casi decir, pucha, hasta acá no me llegamos, o había veces en que me ponía a llorar por cosas súper simples, y hoy en día esas cosas ya las pasé y son etapas que ya viví, y hoy en día, si yo puedo aconsejar a alguien, es parte del recorrido y es parte del camino, los miedos que te vienen, las incertidumbres. Decir, Hay pucha, límites ahora. por supuesto, entonces, y los límites lo tiene que poner Sí. uno. Entonces muchas veces uno pierde el foco en lo que quiere cuando no tiene las cosas claras en los objetivos que quiere ir logrando. Oye, Katy, avanzando en tu vida, porque yo te estudié harto, vives tu adolescencia en Porvenir Sí. y a los 18 años decides irte a estudiar a Concepción. En ese mismo tiempo te enteras que tu abuela tiene cáncer. ¿Quién era tu principal apoyo en esa época? Este momento mezcla dolor, responsabilidad y decisiones prácticas. ¿Crees que ahí se empieza a formar tu forma de liderar desde la realidad y no desde el ideal? Yo creo que quizás lo tenía de antes. Yo creo que empecé a formar como el carácter o la manera de ser cuando de repente, no sé, tus papás se separan y no tienes un modelo de familia que te gustaría tener, donde quizás te hubiese gustado tener siempre tus papás juntos y de repente te das cuenta de que la cosa no funciona y no funciona nomás, pues no pasa nada. La vida sigue y no pasa nada, o sea, no, eso no te cambia tu vida. Sí. Por ende, tienes que madurar más rápido, pero obviamente que muchas veces en la toma de decisiones es donde están las oportunidades, porque si bien es cierto, yo vivía con mi mamá y que ella siempre muy preocupada y que no me falte nada ni eso, pero quien tenía el pilar súper fuerte también era mi abuela. Entonces, yo siempre dije, bueno, me voy a ir a estudiar ingeniería en negocios, pero la carrera era carísima, tenía Sí. que irme a Santiago a Viña. En esos años, obviamente que salir de un pueblo, porque yo vivía en Porvenir, era muy diferente a irte ya a una ciudad más grande, donde obviamente que los miedos siempre están,
pero tenía que hacer algo. Y también las carreras son largas, eso significa que 5 o 6 años de estudio y un montón de cosas. Entonces la verdad es que en ese momento tuve que tomar la oportunidad que tenía, que era irme a estudiar un año, sí, una carrera corta, donde iba a tener pega al día 1 que saliera. Y tomé el desafío, no era para nada una carrera económica, sino que como era intensiva igual era cara, para esos años. Y era como, bueno, esto es lo que tengo, voy a hacer esto, es una buena oportunidad y después veré más adelante cómo va avanzando todo y si quiero estudiar otra cosa lo voy a hacer. Y la verdad que considero que fue una muy buena decisión porque dentro de todo ese año que estudié me enseñaron un montón de otras herramientas donde me empecé a dar cuenta que tenía otras habilidades también. Y que esas habilidades hoy en día me han servido también para poder llevar mis negocios de una manera diferente y para tener un carácter distinto y tener el empuje distinto. Entonces quizás mi familia me enseñó a tener ese empuje, que a pesar de las dificultades y a pesar de los desafíos, las cosas que te vengan, tienes que seguir. Yo siempre me acuerdo que mi abuela decía, muy trabajólica, mi mamá igual es súper trabajólica, entonces mi abuela decía, no, yo a los 50 no trabajo más, como que casi que cuelgo los guantes y me dedico a disfrutar. Y a los 50 le vino cáncer, grado 4, que en esos años, te estoy hablando hace 28 años atrás, el cáncer no es como hoy en día, donde tenía que tener las lucas para poder vivir, porque si esperaba el proceso, no iba a poder vivir. Y hoy en día mi abuela ya lleva súper bien su enfermedad y sigue con el mismo empuje de siempre y es una de las personas que siempre te va enseñando de acuerdo a la experiencia que ella tenía. Y eso entonces te inspira como a disfrutar el hoy, como a tomar las decisiones ahora. Totalmente. Entonces, disfrutar el hoy, disfrutar de las cosas que hago y hacer de que el equipo que trabaja conmigo también lo disfrute. Claro. Porque para mí es importante que el equipo que trabaja conmigo, que está prácticamente todo el día, que es lo que yo les digo a ellos, estamos más tiempo en la pega, en el trabajo, que en la casa. Sí. Entonces, llegar a un lugar donde quizás no te sientes bien, no te sientes a gusto, igual es fome. Claro. O sea, lo rico es disfrutar, hacer las cosas bien, aprender. A ver, problemas siempre existen siempre. Desafíos siempre, pero va en la manera en que tú lo tomes y en que tú aproveches de esas también oportunidades, porque vas a aprender una vez y a la segunda ya te va a volver a pasar y lo vas a tomar con otro aire. Sí. Entonces, para mí tener ese equilibrio y tener esa manera de liderar, donde a mí me gusta que la gente esté bien, que trabaje tranquila, que trabaje bien, los resultados, créeme que se acompañan y se notan de otra manera. ¿Te consideras una persona pragmática? En algunas cosas sí y en otras cosas no. Uh-huh. Yo considero que uno tiene que tener grises. Uh-huh. Uno no puede ser ni tan ni tontón, ni, uh-huh, no. Y más como es la diaria del día a día, porque hay veces en que sí, uno tiene que ser así. Pero hay veces en que uno puede ser de una manera mucho más flexible. Comenzaste a trabajar joven, con sueldos bajos, subcontratos, pero luego accedes a cargos de alta responsabilidad. ¿Cómo se construye seguridad profesional cuando nadie te ha regalado ese espacio? Mira, para mí, como mi forma de pensar es que eso uno se lo gana trabajando. O sea, si yo demuestro que, no sé, pues si yo quiero que mi equipo trabaje, que sea comprometido, que le vaya, que no sé, que les vaya bien, o sea, yo tengo que dar el mismo ejemplo. Entonces, siempre fui trabajólica y siempre me gustó aprender. Muy bien. Y siempre me gustó dar más de lo que tenía que dar. Okay. Entonces, me acuerdo cuando partí siendo secretaria, si yo tenía que hacer un café, lo hacía. No me complicaba la existencia. O sea, no me complicaba dar un café, no. Había cosas en que muchas veces las personas no hacen las cosas porque, no, pero ¿por qué? Claro, se te va a caer el pelo. No. O sea, si había que limpiar un baño, lo hacíamos. O sea, entonces, esas son las cosas que van marcando la diferencia y que muchas veces
no necesitas tener un título para ir teniendo las oportunidades, va mucho más allá de eso, va mucho más allá del conocimiento técnico que tú puedas ir aprendiendo o el conocimiento profesional, va en la forma en que tú puedas dar más de ti nomás. Yo sé que también en esa época tuviste jefaturas bien exigentes. Y eso también habla del carácter que quizás se formó en ti para hoy liderar. ¿Cuál es el liderazgo, la característica del líder que nunca tendrías? O sea, a ver, una de las cosas que yo creo que funciona bien es cuando tú humanizas tu liderazgo en el sentido de que la persona lo sienta también bajo ese concepto, porque yo puedo decir, ya, soy súper trabajólica, me gusta que las cosas salgan bien, pero no me olvido de que detrás de un cargo o detrás también hay personas. Entonces, muchas veces nos olvidamos de eso, nos enfocamos en el objetivo y nos olvidamos en cómo está la persona. Entonces, el liderazgo que no tendría sería un liderazgo donde no dejar ser a mi equipo primero. O sea, yo para poder tener un buen resultado tengo que confiar en mi equipo, tengo que dejar que se equivoquen, sí. Tengo que dejar de que opinen, que hagan las cosas a su manera y que ellos también me asesoren, porque muchas veces las personas y el profesionalismo que tienen puede ser mucho más del que yo tengo. Yo el que tengo es el profesionalismo de lo que yo he ido aprendiendo y de lo que me ha tocado vivir y de la experiencia. Pero hay muchos otros conocimientos técnicos que no los tengo y que sí tengo que confiar en la asesoría de mi gente. Entonces, no tendría un liderazgo que sea autoritario donde yo diga, no, esto se hace así, esto es así. No, siempre es compartido, siempre es colaborativo, siempre con la mirada de que, a ver, te equivocaste, no importa, veamos cómo lo podemos solucionar. Entonces, eso tú te das cuenta y eso también da la tranquilidad a tu equipo que te diga, no, ¿sabes qué? Me equivoqué, la embarré, ¿cachai? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Me entiendes? Porque muchas veces si chuta, me equivoqué, ¿y qué hacemos? Lo escondemos, no decimos nada y de repente la transparencia para mí es mucho mejor. O sea, si no sabía hacerlo, no importa, no pasa nada. Aprendamos cómo se hace, veamos cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos resolver, pero considero de que es un aprendizaje que tiene que ir de la mano con esa flexibilidad y esa escucha también en las personas. Sí, me gusta esa percepción del liderazgo donde somos más oído que boca y estamos más dispuestos a escuchar muchas veces que a decir más. Y también me gusta tu percepción de este liderazgo colaborativo donde no hay miedo finalmente. Es que no tiene por qué, o sea, no, por ejemplo, y de repente me dice, no, es que ¿por qué me va a tener miedo? Al contrario, o sea, yo siempre he generado espacios de conversa, espacio de que cómo te sientes, estás bien, espacio de que muchas veces, si bien es cierto, muchos trabajadores de repente no quieren llevar los problemas a la pega, claro, pero de repente los lleváis porque somos seres humanos. Sí. Y no pasa nada, o sea, y de repente el consejo que tú puedas dar, créeme que le puede cambiar mucho la vida a una persona. Entonces, y hacer vista gorda no puedo hacer vista gorda, porque uno va conociendo ese equipo, va conociendo a las personas y sabe cuándo están bien y cuándo no están bien. Sí, claro. Y es el mensaje que yo siempre les transmito, o sea, si a uno pasa de que de repente no quieres estar en la pega o te da lata levantarte en las mañanas o que pucha, que lata, o sea, es un indicio de que algo está pasando. Sin duda. Entonces, tiene que hacerle caso muchas veces a esas cosas que te están pasando, porque la idea es que uno esté alerta, porque de ahí empieza todo el otro tema, donde no te sentías a gusto, o no te sentías a gusto en tu pega, te enfermáis, te estresáis, te complica. Y considero que hoy en día hay herramientas, tanto en la parte de liderazgo, en la parte de equipo, en la parte de trabajo, en el día a día, donde uno puede hacer cosas, donde puede atajar ciertas cosas. Quiero llevarte a otro espacio. Dentro del mismo contexto laboral, también llega el amor. En esa época, conoces a tu marido, decides formar familia, reciben a Luciano, tu primer hijo, y decides dedicarte de tiempo completo a su crianza. Pero pasados 4 meses, entendiste que no eras la persona para quedarte en casa.
¿Qué empezó a pasar emocionalmente en ti durante este periodo? Mira, bueno, conocí a Miguelito, que Miguelito ha sido un pilar fundamental en todo el crecimiento que he tenido como emprendedora, como empresaria. Que él es una persona que siempre me acompaña y me apoya y es como súper partner. Y muchas veces confía él mucho más en mi capacidad que de Que tú repente misma. yo en la mía. Entonces, sin pensar en tener negocios y eso, siempre quise, o sea, siempre trabajé y siempre dije, pucha, me gustaría tener algo, pero después llegó Luciano, llegaron mis hijos y yo dije, bueno, quiero también ser mamá, estar enfocada a ello y hacer más el rola, pero así, pero de lleno. Y yo de verdad que admiro profundamente, de verdad, a las mamás que realmente dicen lo hago y lo hacen de la A a la Z y lo disfrutan y lo pasan bien, porque yo la verdad que no, a mí no me hizo tan bien. O sea, yo estaba tan acostumbrada a trabajar, tan acostumbrada a sociabilizar con Sí. gente, a estar en distintos escenarios, a ese estrés así de todo el tiempo andar La corriendo, actividad, de la actividad, de esto, del otro. resolver problemas. Me encanta. Entonces yo, la verdad, que estar en mi casa, dedicándome a mi hijo, viendo la novela, que juntándome con la amiga al cafecito, que sí, rico, buena onda, pero Un tiempo. un tiempo, pero después ya no. Entonces me empezó a afectar emocionalmente porque no tenía tema a conversar, porque sentía, pucha, que ya era rico ser mamá y estar en la casa, pero sentía que yo podía aportar mucho más todavía. Entonces, cuando me empecé a dar cuenta de que no me estaba haciendo bien, dijimos, bueno, algo tengo que hacer, algo tengo que hacer. Pero lo más importante era que pudiese hacer algo que también tuviese la flexibilidad en tener esa libertad de poder decir, a ver, si mi hijo se enferma, estar. Si mi hijo tiene una actividad en el colegio, acompañarlo. Si mi hijo, ¿me entiende? Cosas que de repente cuando trabajáis no podéis, po. Porque tienes que pedir permiso, que si está enfermo no podéis faltar, qué sé yo. Entonces, hay momentos en que no me pierdo de ellos, no me pierdo esos momentos importantes que son tanto para ellos como para nosotros, Claro. como papá. Pero sí hay veces donde sí sigo necesitando apoyo Claro. y de una red que me ayude, porque ya cuando tú asumes el rol de gerenciar y de llevar empresas a cargo donde tenéis muchas familias detrás, tienes que ser responsable también. Sí, lo entiendo. El liderazgo dice que para liderar, primero tengo que aprender a liderarme. Y esta crisis también te ayudó a entender que el conocerte y escucharte también genera acciones que van a ser positivas para tu futuro y que escucharnos tiene un valor fundamental, porque si no nos escuchamos nosotros, es difícil que podamos escuchar a otro. Esta crisis que te pasó, también siento que nace a raíz de que tú escuchaste lo que te estaba pasando, lo que estabas sintiendo, y le hiciste caso a eso y te enfrentaste. Totalmente, es que uno tiene que hacerle caso al estar bien. O sea, a ver, yo siempre digo, a mí me encanta ser mujer y me encanta... En todos sus roles, porque En todos yo los destaco roles. las mujeres en general, sobre todo empresarias, tantos roles que tienes tú. Entonces, yo siempre le digo a mis hijos, o sea, de repente uno dice, oye, qué egoísta pensar primero tú, segundo tú. No, no es que uno sea egoísta, sino que yo parto de la base de que yo tengo que estar bien primero. Sí. Si yo no puedo estar bien, no voy a estar bien con mis hijos, no voy a estar bien con mi esposo, no voy a estar bien en la empresa. O sea, es toda una cadena. Sí, sin duda. Entonces, si yo me siento bien con lo que hago, si yo disfruto lo que hago y yo siento de que lo paso bien y que eso es lo que de cierta forma uno va proyectando o va transmitiéndole con la gente que estás en la diaria, y que eso es lo que se percibe, fluye mucho mejor todo. Entonces, si yo no lo estaba pasando bien porque sentía de que ya me gustaba ser mamá y todo lo que quieras, pero no me estaba haciendo bien en mi relación de matrimonio, no me estaba haciendo bien en que sentía, chuta, que estaba como, tenía muchas ganas de hacer cosas y como que me estaba retrayendo por algo que capaz que igual iba a seguir disfrutando y lo iba a seguir haciendo bien. Sí. Era cosa de equilibrar nomás los tiempos.
Entonces, para mí es importante transmitir siempre eso. O sea, si yo estoy bien y las cosas uno las lleva bajo ese concepto, el resto empieza a fluir solo. Partes con costuras y decoración. Luego en algunos viajes aparecen los aromas. Participas en ferias, inviertes tiempo, pero ganas poco. Cumpliendo en todos tus roles como mujer, decides darle tiempo y recursos a este proyecto, pero tú afirmas, si voy a hacer algo, tiene que valer la pena económicamente. ¿Cómo se lidera un proyecto cuando todavía no es rentable, pero ya hay una convicción profunda detrás de él? Yo creo que eso uno lo va planificando. O sea, uno sí o sí tiene que planificar las cosas, se tiene que poner metas y objetivos. Yo cuando partí tenía una agenda, me acuerdo, y ponía metas diarias de venta. Bien. Porque si tú vas a lo loco y vas a decir, no, ya quiero esto, o sea, tiene que haber una planificación. Yo me acuerdo que tenía mi agenda y yo decía, ya, hoy día voy a vender X, mañana voy a vender X y toda la semana cerraba con X. Entonces, y es importante porque más allá de que sea un tema económico, de que muchas veces no me daban las lucas y yo decía, al final estoy puro dando jugo acá y muchas veces decir así como, ya, estoy puro leseando. Pero yo estaba tan convencida en el negocio de que en algún momento iba a florecer o en algún momento iba a ser rentable, porque muchas veces uno tiene una previsión, dice, no, ya vamos a poner un negocio, a los 6 meses va a empezar a recuperar toda la plata. Mentira. No, es difícil. Mentira, porque tú a los 6 meses se te ocurre otra cosa, a los 6 meses quieres aspirar a otra cosa, entonces al final no terminas más. Pero sí es importante que dentro de ese rol tú también te vayas poniendo objetivos y decir, a ver, ya, me voy a poner un salario, este es mi sueldo. Muy bien. Y si me da, me da. Y si no, no me da, bueno, pero este es mi sueldo, separas tu sueldo de tus ganancias, empiezas a ordenar administrativamente, porque el negocio tiene que tener una reinversión todo el tiempo. Sí, además. Y también esa reinversión no muchas veces pasa en los activos, sino que también pasa en el recurso humano que tienes que tener, porque para crecer necesitas de tener un equipo. Tienes que hacerlo. Hay emprendedores o empresarios que dicen, no, es que yo quiero solo primero, que no me gusta, que no confío en las personas, que esto, que lo... Es que tienes que hacerlo. Hay que soltar. Tienes que soltar. Y Aprender a delegar. Y aprender a delegar y aprender a confiar. Y si se equivocan, bueno, se equivocan. Y si te roban, te roban. Y vas para adelante. O sea, son partes del riesgo. Son partes del riesgo que tú tienes que asumir. Porque si no, no tienes vida. Y la idea es que haya un equilibrio. Yo, hoy en día... Tenemos las empresas, ellas son cerca de 70 trabajadores, pero yo viajo, voy, lo paso bien, o sea, hay un equilibrio en el que disfruto mi pega, trabajo harto, pero también hago cosas que si no tuviese el equipo no podría hacerlas. El 2017 viviste una situación muy dura. Fuiste víctima de un delito que terminó en un proceso judicial largo, expuesto públicamente y seguramente con harta carga emocional. Me refiero al robo de tu vehículo mientras vendías productos. No siempre se habla de lo que pasa después de estos hechos, de cómo se sigue viviendo, trabajando y confiando, pero ¿qué cambió en tu forma de confiar, delegar y exponerte como líder este hito? Por ejemplo, en ese momento realmente que me pregunté, pucha, si estaba bien lo que estaba haciendo o no, porque ya era como... No sé, lo sentías como alertas. Claro, es como que tú decís, no, es como que son los mensajes de la vida, ¿cachai? Porque de repente, no sé, salía, no vendía, me ponían, tampoco vendía, de repente en una feria no pasaba nada. Entonces... Además te roban el auto. Además me roban el auto. Entonces, bueno, y también a ser más cuidadosa, cosa que igual de repente me ha costado porque soy muy confiada, po. Entonces, pero más allá de eso, es como decir, chuta, tenía todos los huevos en una sola canasta nomás, po. O sea, perdí toda la mercadería y no tenía más mercadería, ¿cachai? Porque me roban el auto y además me la roban con todo lo que tenía dentro. Entonces, es como también darse ánimo de que, a ver, esto puede ser un mensaje, puede que sí, puede que no, pero también capaz que uno también tuvo la culpa de por qué te pasan las cosas. Pero en ese momento sí, pues me dio mucha angustia, mucha pena, perder todo y después volver de nuevo a hacer la rueda. Pero son cosas que te pasan. ¿Hoy eres un poco más desconfiada?
No, la verdad que no, la verdad que no. Soy más cuidadosa capaz, pero por ahí hay cosas que todavía me siguen retando porque igual dentro de mi diario que soy tan Es parte de tu acelerada, es personalidad al como final. que de repente dejo las llaves, hago, no sé, no me acuerdo dónde dejé esto, no me acuerdo dónde dejé el otro, que es algo que tengo que trabajarlo, pero no, es como que creo mucho en las personas, la verdad. Me gusta. Me gusta esa convicción. Yo igual soy de creer en las personas. ¿Por qué pensaría que alguien me está mintiendo? Tal cual, o sea, es como, a ver, sí, sí muchas veces la experiencia también te lleva a darse cuenta de cuando una persona es sincera y cuando no. Eso sí, es la intuición, La porque tú intuición. empiezas a desarrollar mucho la intuición cuando empiezas a liderar equipos o cuando empiezas a trabajar con distintas personas. Y muchas veces uno, cuando es empresario, le tiene que hacer caso a su intuición porque es como es lo que te va midiendo. Es como que de repente no se va a cerrar un negocio y tú decís, chuta, como que no sé si me Mira, yo le llamo el duele. guatómetro. Si Pero te duele la guata, pero sí es por cierto. ahí habría Entonces que... como que de repente, chuta, estará bien, como que... Y muchas veces esa intuición hace de que efectivamente sea así. El dolor de guata era por algo Sí. y capaz que no era el camino. Pero yo hoy en día le hago mucho caso a mi intuición. Antes no le hacía caso. Mm. Antes no le hacía caso. O sea, no sé, contrataba a una persona y yo la veía y, yo no, y no Ya, me y decía, tincaba. Y yo no, pero y le le voy a buscaba dar la la oportunidad. vuelta y le doy. Y me No. equivocaba. Y Sí. no, pues. Y tendría que haberle hecho caso, ¿cachai? Sí. Entonces, son cosas que hoy en día sí le tomo más atención. Sí, igual es importante confiar en las personas que te acompañan. Yo tengo mi guatómetro por allá que es más desconfiado que yo y de repente me da más alertas porque, claro, uno tiende a confiar más de repente en Sí, las personas. porque uno quiere avanzar, uno confía, uno como que siempre trata de ver el vaso más lleno que Sí. vacío. Positivo, al final. Para seguir avanzando, en el 2019 abriste tu primera tienda, Sí, ¿sí? Época de estallido estallido social. social. Y posterior, Pandemia. Cuando todos me decían, Eso. ¿Qué te sostuvo? ¿Cómo vaya a abrir una tienda en pleno estallido social donde está la escoba, donde está Para mí fue la oportunidad. Querías esa tienda. Era la oportunidad, porque a raíz de eso se desocupó el local que yo quería, que partimos en Sarmiento. Como había tanto pánico y tanto susto, como que Sí. los negocios empezaron a cerrar. Por ende, los arriendos también quizás se detuvieron un poco en términos económicos, entonces lo vi como una oportunidad. Pero, siendo oportunidad también, nos pusimos un plazo. Bien. O sea, abrimos la tienda, Objetivo medible. si en 6 meses la tienda no se banca, se cierra. Ujú. Pero había que dar el salto. Porque somos o no somos, como me decía mi marido en ese momento, ¿eres o no eres? O sea, ¿vamos o no vamos? ¿Cachai? Entonces, porque yo vendía en la casa, que había veces en que quería vender, otras veces que no, que no lo conocía, que no, que me asusto, que no sé qué, que la cuestión, entonces al final perdí a vender. Entonces, tenía que tomar a alguien, porque obviamente que yo quería vender más, entonces teníamos que cubrir más horas de trabajo. Y nos pusimos el plazo. ¿Abriste en Navidad? Abrí en Navidad, 2 días antes de Navidad. Y bueno, dijimos 6 meses para darle tiempo para que la misma empresa se vaya solventando sola, pagando todos los gastos fijos y todas las cosas que tenía que pagar. Y después vino la pandemia a la nada de meses cuando yo digo, no, lo último que voy a hacer, voy a cerrar el negocio. Entonces tú ahí entras a negociar con tus proveedores, con quienes me arrendaba el local, pidiendo apoyo también, de que en el fondo, de qué manera podíamos hacerlo en conjunto como para que el negocio No se cerrara. no muera. Fuiste obediente a tu convicción finalmente. Tú sabías que ese negocio iba a dar frutos y ni una pandemia te iba a derribar ese objetivo. Tal cual. Pero- Fui muy decisiva Sí. y me ocupé mucho. Me ocupé mucho Más de que preocuparse, mira, qué buen punto. Me ocupé. Sí. No me preocupé, me ocupé. Me trabajé 10 veces más. Buscaste nuevas estrategias, nuevas herramientas. Nueva estrategia, me empecé a dar cuenta cuál era la necesidad había en ese momento.
La gente, para nosotros la pandemia fue un antes y un después para la marca. La gente empezó a ver los aromas como una necesidad de bienestar. Entonces, eso nos ayudó mucho y me empecé a dar cuenta de lo importante que eran los aromas en las casas, Eso, en tú los también hogares, en las percibiste personas, en que... las familias. Me llamaba mucho que hoy, ¿sabes que mi hijo no puede dormir? Mi mamá... Y además estábamos todos en casa. O sea, fue el espacio de tiempo en el que comenzamos a ver detalles que no veíamos durante no estábamos en pandemia. A disfrutar. A disfrutar espacios, a querer verlos bonitos, a remodelar. Y probablemente en ese espacio también los aromas tuvieron gran protagonismo. Y fíjate que pasó algo que, como todo también era un tema bien emocional que nos afectó mucho en el tema de que nos empezamos a dar cuenta de lo valioso que eran las personas que queríamos, de que El estar cerca de esas personas. Entonces se empezó a ver un tema mucho también espiritual. Entonces no sé, me acuerdo que yo siempre compraba velas en mi casa para decorar y no las encendía nunca porque quería que la cuestión esté ahí como de adorno. Decorativa. Pero el tema de la espiritualidad también se llevaba a estos momentos de paz, de tranquilidad, del encender una velita, de orar, de pedir por las personas que... De agradecer. Y que nos cuiden y qué sé yo. Entonces se empezó a ver este tema del bienestar de los aromas como algo ya necesario para las personas. Entonces eso es lo que nos fuimos dando cuenta y por eso empezamos a tener mucho más movimiento. Y fuiste astuta comercialmente. Mucha más convicción. Porque también viste la necesidad. Empezamos a ver un montón de cosas que me empezaban a pedir que yo no tenía. Por ejemplo, no sé, entrar en la aromaterapia, empezar con los rolones de flores de Bach para los niños, darle más auge a las velas, que yo tenía poco de velas porque no se vendían mucho, después empezó a venderse mucho más. Entonces, la verdad es que a nosotros nos benefició mucho y también nos hizo armar estrategia y empezar a cambiar el modelo de negocio. En ese momento llegamos a tener red de distribuidoras donde distribuíamos en todo Magallanes. Entonces logramos tener una red más o menos de 30 o 35 distribuidoras que había que abastecer todas las semanas. Entonces eso también nos ayudó obviamente a aumentar las ventas y a tener un cambio rotundo en el rubro. Hoy lideras a poco más de 70 personas, porque no solo tiene Aromas de Encanto, sino otras empresas. ¿Y cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar como líder de equipo y cómo la enfrentaste humanamente? Puedes sincerarte. Sí, mira. Porque en el liderazgo hay difíciles decisiones que tomar. Sí. Una de las decisiones más difíciles y que me afectó emocionalmente porque confiaba mucho en el equipo con el que trabajaba fue cuando... A ver, yo creo en las personas y creo en la lealtad de las personas y creo en la buena intención. En la buena intención de las personas. Uh-huh. No espero que me amen, ni que me adoren, ni que me anden trayendo a abrazar, ni mucho menos, no. Pero yo confío en la gente y por eso siempre el ímpetu y las ganas siempre de ayudarlos para que tengan una calidad de vida buena. Entonces, en ese tiempo yo tenía una persona de mi confianza que nos ayudaba mucho en lo que era marketing y nos dimos cuenta de que saltaba toda la parte valórica que para mí era fundamental, que era la transparencia. Intransable. Entonces, para mí eso no tenía vuelta atrás. Entonces pasó una situación donde ella se le queda el teléfono abierto después de terminar una llamada y después de esa llamada empieza a hablar y yo... ¿Hablaba de ti? Y tono así, pero yo no lo voy a creer. ¿Desconociste a esa persona? Mal, entonces yo la verdad que no podía seguir trabajando con esa persona. Sin duda. Porque obviamente era mi diaria, o sea, era todo el día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo esto. Y no podía. Increíble, ¿eh? Y justo
coincidió de que estaba con otra persona dentro del mismo equipo que para mí también era de mucho afecto, mucha cercanía, y me tocó la decisión de, sin dudarlo, de despedirlos a los dos 4 días antes de Navidad, donde para nosotros es el boom de venta y es donde se marca la diferencia del año. Y además tiene todo un mes como distinto, emocionalmente. Es distinto, emocional, porque todos andamos corriendo, el estrés se te sube. Hay actividades. Hay actividades sociales, de equipo, claro. de trabajo. Entonces, al otro día era la cena de fin de año, nos juntamos a la cena todo y como que nada había pasado, y el día lunes lo desvinculamos. Y fui muy drástica en la decisión, porque para mí no podía transar algo que para mí era tan importante, que era la confianza y la honestidad, que son los valores, y la lealtad para mí es lo más importante. Entonces, esa fue una de las decisiones donde después nos encontramos con situaciones que venían detrás, donde nos podría haber traído complicaciones empresariales muy importantes, pero lo pudimos detectar a tiempo. Qué bien. De repente aparecen señales o aparecen situaciones que se ponen delante. Y vas aprendiendo, entonces empiezas a hacer las cosas de una manera distinta. Entonces, obviamente que te decepciona. Sin duda. Te da pena, pero es parte. Pero tuviste tu angelito ahí que siempre, te abrió siempre las luces. Avanzando entonces en algunas entrevistas que has dado, que hemos descubierto aquí con la producción, dijiste que tú no eres tu propia jefa, que tus jefas son tus clientas. ¿Cómo es que llegaste a esa convicción? Sí, cada vez. Y créeme que yo siempre lo transmito, porque es cierto. O sea, hay muchas mujeres que me piden consejo que en el mundo del emprendimiento, entonces, que quieren emprender. Entonces yo le digo, ya, ¿pero por qué quieres emprender? Por lucas, ya, pero las lucas no las voy a ver enseguida. No, es que quiero tiempo. Trabajáis 24/7 más. No, porque no quiero tener jefe. Tus clientes pasan a ser tu jefe. Y cada jefe es distinto, porque viene la clienta que te exige una cosa, que te pide otra, la clienta que es súper amorosa, la clienta que es más exigente, la clienta que se enoja. Entonces, y todo eso son los distintos roles de tus mismos jefes, porque muchas veces los clientes son los que nos hacen que nos vaya bien, pues, y entonces uno también debe a eso. Entonces, lo que yo siempre le digo a mi equipo, o sea, más allá de que seamos una empresa de retail, por decirlo así, hay una exigencia detrás que la tenemos que cumplir, porque tiene que ser así, o sea, y también tenemos que aprender cómo manejar esas cosas igual. Siempre ojalá en el ámbito del respeto, que es lo ideal, pero de repente hay situaciones donde no es así, entonces uno también tiene que aprender a ver cómo lo puede afrontar y de qué manera uno puede hacer de que aquí no ha pasado nada y que no te afecte. Entonces, sí, definitivamente. Un aspecto importante de los negocios, obviamente, es la excelencia en el servicio. Y obviamente ahí se traduce. Y cada vez más. Porque además, hoy día hay clientes más exigentes, conocedores, y que muchos de ellos también son fieles a la marca, que yo creo que por ellos también se tiene un cariño especial. Total. Porque te han acompañado tanto tiempo. Y aparte de eso, es que hoy en día todos estamos buscando experiencias en todo lo que nosotros hacemos o en todo lo que nosotros disfrutamos. Entonces, si yo voy a un restaurante, no solamente voy a ir a comer un plato rico, sino que voy a sentir la experiencia de llegar a un lugar lindo, de que me atiendan bien, de qué sé yo. Entonces, si vas a comprarte una ropa, pasa exactamente lo mismo. Y en el caso nuestro, está que es un negocio que está muy relacionado con las emociones, de que las personas que llegan ahí llegan porque necesitan algo para sentirse bien, necesitan algo que les hace sentir bien. Tiene que ser con un sentido de atención diferente. Entonces, y eso es lo que yo trato de transmitir al equipo, porque ese es el espíritu que yo tengo y esa es la esencia de la marca.
Yo sé que a ti te gusta mucho viajar. Los viajes generan, ¿verdad? Conocer otros lugares, otras experiencias, otras culturas. Pero los viajes, ¿cómo han enriquecido tu liderazgo? Mira, me apasiona viajar, me encanta. Y lo disfruto tanto que me recarga tanto de energía cada vez que vengo. Eh, y además me da la seguridad y me transmite como otro aire porque vas aprendiendo cosas nuevas para poder traerlas a tus negocios y para también poder fortalecerte tú como líder, donde tienes que relacionarte con otras personas, muchas veces de otros idiomas, interactúas tus experiencias y te das cuenta que no solamente te pasa a ti, situaciones que tú dices, "Ay, ¿por qué a mí?". No, es que le pasa a un montón de gente y además y distintas personas de todo el mundo, ¿cachai? Entonces me enriquece mucho porque me abre la cabeza. Y no quiero dejar de mencionar que también tú reconoces mucho a tus equipos y también has premiado con viajes. Sí, sí. Mira, siempre yo los motivo a ellos que viajar realmente es lo que uno se va a llevar, que, que esas experiencias son inolvidables y que por más que sea poco o muchos viajes, siempre te va a llenar el corazón, ¿cachai? Y, y como yo lo disfruto tanto y considero que es tan importante porque realmente puede generar cambios en una persona, hemos hecho talleres o premiaciones internas donde parte del equipo ha viajado conmigo porque realmente se lo ha merecido. Eh, y la verdad es que les ayuda, fíjate, Sin les duda. ayuda, les disfrutan de otras cosas, aparte de conocer. Pueden aprender también más allá de su experiencia del día a día, conocer otras cosas, porque siempre los viajes obviamente van a estar relacionados a las cosas que hacemos. Sí, claro. Y que también haya como una retroalimentación en términos de conocimiento, que lo pueda yo llevar a la práctica en las empresas. Entonces, es bonito ver que lo disfrutan también. Y además yo soy un convencido de que reconocer a las personas finalmente, más que al cargo, hace que genere más confianza, cercanía, lealtad, Compromiso. compromiso. Compromiso, que quieran su pega, que la cuiden. Formar equipos hoy en día no es fácil, pero cuando los tienes, hay que cuidarlos. ¿Cuáles son tus claves para tener un equipo de confianza? Trabajar a la par de mi equipo, para mí es importante. Que ellos te vean, que ellos te vean que estás presente, de que ellos te vean que estás a la par de ellos trabajando, porque no es llegar y decir vamos a hacer esto, hace esto, hace esto otro, sino que hagámoslo. Sí. Hagamos esto, hagamos el otro, entonces ser partícipe y también hacerlos partícipes a ellos de los nuevos proyectos. Reconocer sus habilidades también, que muchas veces no está relacionado solamente en lo económico, sino que está relacionado en el reconocimiento de que, oye, lo hiciste genial, realmente eres capo, realmente eres capa, eres seca para lo que así. O sea, reconocerlo de esa manera también es enriquecedor para ellos, porque muchas veces las personas buscan ese reconocimiento. Todos necesitamos reconocimiento. Tiene que haber una admiración también. Sí. Tiene que haber una admiración de un líder y también tiene que haber una admiración en las personas en cómo ejercen su trabajo. Entonces, esas cosas para mí han sido súper importantes porque se ha podido transmitir de que si yo quiero que me vaya bien, quiero que a todo mi equipo le vaya bien. Que chorree para todo. Si yo estoy ganando lucas, yo quiero que todos ganen lucas. Y muchas veces, créeme que de verdad que me gustaría más todavía, pero hay veces en que tú puedes hacer pequeños detalles, o sea, saludarlos para el cumpleaños, darle un regalito para el cumpleaños, saludar para el Día de la Mujer, saludar para el Día del Papá, saludar para el Día de la Mamá. Son cosas que muchas veces a la gente les marca la diferencia, po. Porque no está ahí en el día, en la diaria, solamente ahí full pega. Hay veces en que sí, no te miento, se nos han pasado cumpleaños y hoy, chuta, ¿cómo se nos pasó? Pero siempre como estar pendiente también de las otras necesidades que para una persona puede ser mucho y para uno puede ser poco. Sí. Finalmente las compensaciones no monetarias
Porque Totalmente. muchas veces no es solo la plata lo que acompañar a las personas en enriquece. momentos difíciles igual. Nosotros, cuando, no sé, nos pasa de que los trabajadores fallece un familiar. Los acompañamos. Pero obviamente que tiene que haber una comunicación también y un acompañamiento de manera recíproco. Katy, y para cerrar, hay un tema que a mí me llena mucho porque yo estoy muy cercano a la discapacidad y tu empresa es muy inclusiva. ¿Cómo llegaste a ello? ¿Cómo hoy día en la cultura lo trabajan? ¿Y cómo te proyectas? Mira, siempre quise de mi lado empresarial poder colaborar. Y lo hacemos sin que nos exija la ley, porque obviamente que la cantidad de trabajadores que la tenemos dividida por distintas empresas hoy en día no es obligación para nosotros, sino que es un tema de voluntad y de sociabilizar también con otras personas que no tienen quizás las mismas capacidades tuyas, pero sí tienen las ganas. Entonces, hace muchos años partimos con Hermanos del Viento. En ese tiempo ILIMSA, que es mi otra empresa de limpieza, limpiaba alfombras. Entonces nosotros las íbamos a buscar, se las llevábamos a ellos, los capacitamos para que ellos limpiaran las alfombras y le dábamos más del 50% de la participación. Y empecé a conocer el mundo de ellos y me empecé a dar cuenta que tan importante era incluirlos en algo. De verdad. En que conozcan a otras caras, a otras personas, porque ellos, claro, ellos son súper, se conocen entre ellos y como que ese es su mundo. Y después surgió la oportunidad de que ellos estaban postulando un proyecto, lo ganaron, donde tenían que tener empresas colaborativas para que de cierta forma pudiésemos darle trabajo a personas. Y bueno, fueron a hablar conmigo, yo encantada, porque siempre quise tener a alguien, porque yo considero que hay trabajos repetitivos donde sí se pueden hacer, o otros trabajos donde sí podemos darle la oportunidad a las personas, porque muchas veces yo puedo estar súper bien y también necesito una supervisión directa. No necesariamente tengo que tener una discapacidad o algo para estar no. Entonces ahí llega Francisca, que ya lleva ya más de 2 años con nosotros, donde darnos cuenta de que nosotros hemos sido un tremendo aporte en su vida y que hemos generado un tremendo cambio en su vida. Para mí eso es súper enriquecedor, porque a ella le encanta su trabajo, le encanta el equipo, se siente parte de algo. Desde que llegó ahora ha aprendido muchísimo, ha adquirido una seguridad impresionante, un desplante. Entonces es como... Y sensibiliza a todo el equipo. Total, y aparte que es una manera de agradecer también de que tengo mis hijos sanos, de que mis hijos están bien, y por qué no poder ayudar. Sí. Además que ella esté trabajando también es enriquecedor para su familia. Total, para ella, para su familia, para el equipo, porque eso es un aprendizaje para todos y es la manera de ver la vida con otra mirada nomás. Katy, ¿sabes qué? Se nos fue el tiempo, pero contigo podría seguir conversando de tanto porque hay tanto que hablar, así que para un siguiente capítulo espero tener la segunda parte. Por ahora quiero darte las gracias por aceptar esta invitación, por la sinceridad, por la cercanía y la confianza de hablar. A ti por la invitación, porque es súper entretenido estos temas, la verdad. Y te tenemos un regalito, chocolates Monier, ¡qué rico! Para que puedas acompañar a tu familia. Y entiendo que te vas de vacaciones. Sí, me voy. Ya, cortito, pero me voy unos días. Bien, disfruta. Así que súper bien. Saludos a la familia, que disfruten del chocolate. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Y si llegaste hasta acá, muchas gracias. Recuerda suscribirte a nuestro canal, seguirnos en todas nuestras redes sociales y coméntanos cuál fue tu parte favorita de esta entrevista. Hasta la próxima, nos vemos.